Bienvenidos. En esta ocasión estaremos trabajando con la herencia en Java. He preparado una presentación con la herramienta Google Docs. En este caso, eh, tengo algunos conceptos que quiero compartir con ustedes referente a la herencia, que es una relación entre una clase hija y una clase padre. En este caso podemos decir que la herencia es un mecanismo que permite la reutilización de código, o sea que podemos escribir una clase a partir de la definición de otra clase. Esto está fuertemente ligado a la programación orientada a objetos y lo que posibilita es, vamos a decirle, evitar los errores que se cometen al escribir varias clases. ¿Por qué? Porque creamos una sola clase y podemos heredar esos atributos y esos métodos evitando duplicaciones, ¿verdad? Hay dos tipos de herencia, que es la herencia simple y la herencia múltiple. En Java tenemos soporte solamente a la herencia simple, lo que quiere decir que solamente puede existir una clase padre. Hablando de clases padres y clases hijas, podemos decir también que la clase padre es la superclase y la clase hija es la subclase, ¿verdad? Eh, lo que hace es estructurar las clases en un formato de árboles para identificar las relaciones entre cada una de ellas. Aquí vamos a visualizar más adelante que una superclase puede tener un número, vamos a decirle, infinito de hijos, ¿verdad? Aunque en la práctica eso no se da el caso, normalmente es un número limitado, ¿verdad? También hablamos que una subclase puede tener solamente una superclase en Java. Acá podemos ver el gráfico donde tenemos a la derecha, ¿verdad?, una clase padre A que heredan la clase hija B, C y D. Y esta clase D puede tener a su vez una nueva clase hija. Entonces este árbol puede ir extendiéndose según queramos reutilizar. Por ejemplo, tenemos una clase padre vehículo y de esta heredan, por ejemplo, auto, motocicleta, motoneta, lo que sea, ¿verdad? Y tenemos una clase derivada nuevamente, por ejemplo, moto Honda, moto cualquier marca, ¿verdad? Entonces así vamos definiendo. La clase padre es algo más general y la clase hija es algo más específico. Por ejemplo, también puede ser el caso de animal, sea la clase padre de todas, la clase hija sea un perro, un gato o un ratón, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, una clase hija de ratón, las distintas especies de ratón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces podemos ver acá el desglose que nos dice que la clase A es la superclase de B, C y D, que D es la superclase de E. Entonces pueden leer esta parte, ¿verdad?, para volver a hacer memoria de cómo es la estructura. La idea es en este video desarrollar un ejercicio referente a herencia. Tenemos aquí el ejercicio que se compone de 4 clases. Tenemos la clase persona, cliente y vendedor en el paquete herencia, y tenemos la clase prueba empresa que está en el paquete prueba. Ok, entonces manos al código, vamos a guiarnos a través de este ejercicio. Para crear el proyecto lo vamos a crear dentro del IDE Eclipse, nuevo Java Project. En este caso sería herencia video, le voy a llamar video. Aquí, por ejemplo, siempre tenemos que tratar de seleccionar el JDK 1.8 para tener todas las características de esa versión del JDK, que es una de las más recientes. Y también funcionaría también 1.7. Normalmente lo dejo seleccionado al 1.8, le damos siguiente. Luego le damos finalizar, quedaría con esta estructura, ¿verdad? Y tenemos aquí nuestro proyecto. El paquete que tendríamos que crear primeramente, voy a compartir la pantalla, ¿verdad?
Entonces tenemos este ejercicio. El paquete primeramente es herencia, ¿verdad? Creamos entonces ese paquete. New paquete. Siempre es recomendable hacerlo en minúscula. Procederé a crear en este paquete la clase persona. Como en otro video ya vimos los conceptos de atributos, constructor y compañía, voy a proceder a crear directamente esta clase. Pararé un momento el video para irnos en la parte de herencia. En este caso, como vemos, de persona heredan vendedor, y una persona también es un cliente, ¿verdad? En este ejercicio estaremos realizando la relación de vendedor, y la herencia se aplica en esta clase hija, por lo que esta clase no sufre modificaciones con la herencia. Pararé un momento el video, crearé toda esta clase y continuamos. Pues bien, ya lo tengo creado la clase persona, con los dos atributos, nombre, apellido, el constructor por defecto, inicializando los dos atributos del tipo string. También tengo el constructor por parámetros, que hay que prestar atención porque en este caso ahora tenemos solamente el atributo nombre, y en este caso yo tengo dos. Si es que llegan a crear automáticamente esto, ¿verdad? Entonces hay que prestar atención a los parámetros. En este caso solamente tenemos el parámetro nombre, entonces podemos proceder a borrar el siguiente y borramos también esto. Solamente dejamos con el parámetro nombre, ¿verdad? Recibe nombre y lo asignamos nombre al atributo, ¿verdad? Entonces tenemos ahí el constructor por parámetro también, ¿verdad? Y tenemos los métodos get y set, y tenemos el método toString, ¿verdad? Entonces completamos esta clase sencilla persona. Como ven, no hay nada nuevo hasta ahora. Cuando aplicamos la herencia, vamos a proceder a crear esta clase, que es la clase vendedor. Como sabemos, vendedor es una persona, y en este caso cliente también es una persona, ¿verdad? Le damos finalizar, y para aplicar la herencia nada más es utilizar la palabra reservada extends. Podemos escribir ext, ¿verdad? Control espacio persona. Entonces extendemos los atributos y los métodos de la clase persona utilizando control espacio, y ya lo tenemos, ¿verdad? En este caso la clase vendedor tiene nuevamente el atributo salario. Procederé nuevamente a pasar un momento el video en esta parte. Pues bien, tenemos ahora, ¿verdad?, la clase vendedor con sus atributos. Luego dejaré así en blanco el constructor. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es inicializar los propios atributos de esta clase según el tipo de dato, ¿verdad? Pues bien, inicializamos. Esto sigue con total, vamos a decirle, de la misma forma de siempre, ¿verdad? Y cuando tratamos del constructor por parámetro, ya existe una pequeña complicación, que es que tenemos el atributo nombre que corresponde a la clase persona. Ven acá, tenemos nombre, corresponde a la clase padre, y tenemos celular que corresponde a la propia clase vendedor, ¿verdad? Entonces tenemos dos atributos por asignar. El de celular, como lo tenemos aquí, podemos accederlo directamente al atributo, ¿verdad? This.celular, y asignamos el atributo celular recibido por parámetro, ¿verdad? De esta parte es sencilla, sigue la misma temática de siempre. Y en el caso del nombre tenemos que fijarnos cuáles son los métodos públicos que tenemos en la clase padre, y como vemos son los constructores, y tenemos que ver cuál de ellos recibe el atributo nombre, ¿verdad? Y como vemos es el constructor por parámetros que está recibiendo un atributo nombre. Si nos fijamos en persona, aquí tenemos, ¿verdad?, public persona recibe el atributo nombre,
y este que recibe por parámetro lo asigna al atributo de clase. Entonces, para poder acceder a ese método que asigna al atributo de clase, existe la palabra reservada super, que lo que hace es invocar al método de la clase padre. En este caso, la clase padre sería persona, y como ven aquí tenemos al costado, ahora aparece de cuál clase es. Entonces super, utilizamos el que le pasa el nombre y le damos punto y coma. Entonces viene, por ejemplo, aquí viene, cargamos por ejemplo la palabra, o sea que el nombre es Juan, y este nombre Juan es pasado aquí, ¿verdad? Mediante el super, y entonces mantenemos pulsado control para ver dónde nos lleva super y la palabra Juan. Entonces viene aquí nuevamente Juan, llega aquí en esta parte Juan, ¿verdad? Y se asigna finalmente al atributo de clase, ¿verdad? Entonces ese es el recorrido que realiza un valor, ¿verdad? En este caso puede ser cualquier nombre, ¿verdad? No es solamente Juan, puede ser cualquiera que estemos dando, ¿verdad? Y de esa forma se aplica el constructor por parámetros cuando estamos hablando de herencia, ¿verdad? También tenemos acá el método calcular salario, y calcular salario aplicado correctamente. Esto también se ve en el video de métodos, cómo se realiza y por qué es el tipo de retorno. Se le recomiendo ver ese video correspondiente a los métodos si le queda alguna duda. Y con respecto al toString hay una pequeña, hay algo que agregar, que es, le vamos a enseñar, ¿verdad? Normalmente hacemos source, generate toString, y le damos OK, ¿verdad? Esto imprime los atributos propios de esta clase, que son salario y celular. Y si queremos imprimir los de la clase padre, en este caso, nos valemos también nuevamente de super. Entonces concatenamos esto, ¿verdad? Y dentro de super podemos encontrar todos los métodos que disponemos en la clase padre, y los que nos interesa, que imprime todos los atributos de la clase padre, es el método toString, ¿verdad? Entonces nos valemos nuevamente de este método de la clase padre. Entonces imprime los atributos de esta clase y luego se va en el toString de persona para imprimir los atributos de su clase padre. Pues bien, va hasta ahí la implementación de las clases. Por supuesto, no nos olvidemos de los métodos get y set. Normalmente yo lo genero antes del toString para que el toString quede por último, ¿verdad? Para mantener un orden nada más. Le damos source, generate getter and setter, seleccionamos todo y le damos OK. Ahí de esta forma culminamos entonces la clase vendedor. Queda como ejercicio para ustedes realizar la clase cliente. Y ahora procederemos a crear una pequeña prueba de lo que habíamos realizado. Voy a pausar nuevamente un momento el video mientras que creo esta clase. Pues bien, ya creé ahora la clase prueba empresa en otro paquete, ¿verdad? Con los métodos my, cargar e imprimir. Como se trata de un video introductorio a herencia, estaré simplificando el mismo y trabajaremos todo dentro del my. Entonces, como ven, esta clase no está relacionada con ninguna clase, no hay herencia entre ninguna, ¿verdad? Entonces directamente solamente declaramos de la clase de esta manera, como en la clase vendedor habíamos hecho, ¿verdad? Utilizado la palabra reservada extend para indicar la clase padre. Aquí, como había mencionado, estábamos utilizando o aplicando la herencia, ¿verdad? En este caso, en la prueba solamente vamos a crear un objeto de vendedor y veremos cómo extiende los atributos de los métodos de persona. Entonces, para crear un objeto seguimos la misma nomenclatura, ¿verdad? Vendedor. Siempre acuérdense de realizar el control espacio para poder importar correctamente la clase, ¿verdad? Vendedor, nuestro objeto va a ser vendedor, es igual a new vendedor. Por último
tenemos el constructor. Solamente para recordarnos, ¿verdad? Es que este es la clase, este sería el objeto, la palabra reservada que sirve para instanciar, ¿verdad? O crear un objeto, y por último tenemos el constructor, ¿verdad? Entonces, a partir del objeto creado, que en este caso es vendedor, podemos, a partir del vendedor, ¿verdad? El objeto vendedor, un punto, y podemos acceder a todos los métodos de esta clase. En este caso, si utilizo el método set, como pueden ver, tenemos los atributos que son de vendedor, propios de la clase de vendedor, que son el salario y el celular, ¿verdad? Entonces ven, vendedor, celular, salario. Y tenemos los atributos heredados de persona, que son el nombre y el apellido. Entonces procedemos a cargar todos estos datos, por ejemplo, set apellido, Riquelme, y vendedor punto set nombre. Podemos utilizar el mismo nombre que hace rato, ¿verdad? Que es Juan, y vendedor punto set salario. Vamos a decir que nuestro vendedor gana 5 millones, un buen salario. Y por último tenemos nuestro celular. En este caso, por ejemplo, puede tener algunos caracteres para separar los dígitos de la operadora. Tenemos ahí el celular, y para imprimir estos datos podemos valernos de la impresión por consola, ¿verdad? A través de sys o print, ¿verdad? Control espacio, y imprimimos directamente el objeto vendedor, vendedor punto toString. Vamos a ver entonces que podemos crear todos los atributos de vendedor, como así también a partir del método toString podemos imprimir todos estos atributos. Entonces procedemos a guardar, control S, y procedemos a ejecutar. Le damos clic derecho, runas, Java aplicación. Le damos en guardar los cambios, ¿verdad? Y espectacular, tenemos los datos de nuestro vendedor, su salario, su celular, su nombre, ¿verdad? Y apellido. Se imprime correctamente los datos de persona, que es su clase padre, y también los datos que son de la propia clase. Entonces, si podemos seguir nuevamente el camino que sigue esta ejecución, entonces en la primera línea se crea el objeto a partir de este constructor. Mantenemos pulsado control para irnos en este constructor. Entonces, efectivamente aquí se inicializan los datos en esta línea, ¿verdad? Luego se procede a cargar, por ejemplo aquí vendedor.set nombre, le damos Juan, ¿verdad? Entonces vamos a ver que se va en persona, ¿verdad? Porque vamos a decir, el método set es heredado de los métodos de persona. Entonces el set nombre directamente se va en la clase persona. Y por último imprimimos el método toString, donde tenemos también los atributos de esta clase y también los atributos de la clase padre. Para finalizar el video, ¿verdad? Para que no quede muy extenso, vamos a crear otro objeto del tipo vendedor. En este caso se ya denominará vend, pero utilizaremos otro constructor, ¿verdad? En este caso habíamos utilizado el constructor por defecto. En este caso utilizaremos el constructor por parámetros. Entonces le pasaremos aquí nuevamente nombre. En este caso voy a ponerle Juan 2, ¿verdad? Y en el celular un número cualquiera, ¿verdad? Entonces creamos un nuevo objeto, pero en este caso con el constructor por parámetros,
le pasamos estos datos y podemos directamente imprimir en dos líneas, ¿verdad? Ven.toString. Entonces, en una línea cargamos los datos del vendedor y en otra línea imprimimos esos datos. Podemos ejecutar nuevamente runas Java aplicación. Entonces vemos acá en nuestro vendedor 2, ¿verdad? Con su, en este caso no estamos cargando el salario, solamente su nombre, como ven, su nombre y su celular. Entonces, para seguir un poco el camino también de lo que pasa, podemos apretar control y pulsar sobre este constructor, ¿verdad? Y como ven, recibe acá en este caso es Juan 2, ¿verdad? Viene acá Juan 2, llega por aquí Juan 2, se le pasa al super, viene aquí nuestro querido Juan 2, aquí, ¿verdad? Llega aquí, ¿verdad? Y se asigna al atributo de clase por último, ¿verdad? Juan 2, por lo que en el método toString que tenemos acá abajo, cuando imprimimos nombre, él consigue imprimir Juan 2. Entonces, espectacular. Volvemos a visualizar el ejemplo, guardamos ahora los pequeños comentarios que realizamos. Entonces, a veces es recomendable utilizar este, ¿verdad? Porque se ahorra algunas líneas de código. Por ejemplo, si solamente queremos cargar el nombre y su número de teléfono, ¿verdad? Entonces, con una línea ya realizamos este trabajo y con una sola línea también imprimimos. Entonces, podemos darle para ver, visualizar nuevamente, ¿verdad? Y efectivamente tenemos ya nuestro pequeño ejemplo, ¿verdad? Introductorio a la herencia. Espero que les haya gustado este video. Hasta la próxima.